Bienvenidos al curso de cálculo diferencial. En esta clase vamos a estudiar otras aplicaciones de la derivada, en este caso al trazo de gráficas de funciones. Muy bien, entonces voy a explicar en qué consiste, digamos, la ayuda que las derivadas proporcionan cuando uno quiere graficar una función. Entonces detengámonos en una función por el momento abstracta, y igual a f de x, como por ejemplo la función 1 que muestro aquí en el gráfico. Muy bien, esta función 1, miren, a medida que nos vamos moviendo en la dirección positiva de x, ¿cierto? El eje positivo de x, pues entonces vamos viendo que la función primero decrece y luego empieza a crecer, ¿de acuerdo? Después la función empieza a decrecer y después, digamos, empieza a crecer. Entonces, si miramos aquellos intervalos donde la función crece, marquemos por ejemplo 2 puntos. Pensemos por ejemplo que este es A y este es el punto B. Entonces miremos aquí por ejemplo entre el punto A y B, ahí vemos el trazadito, entre el punto A y B vemos que la función va desde este punto que va aquí y va ascendiendo a medida que llega a un punto máximo. Muy bien, entonces en el intervalo AB, entonces notemos esto, en el intervalo cerrado AB la función es creciente. La función f de x es creciente. Ahora, si es una función creciente, porque la derivada es positiva al ser creciente. Entonces lo que notamos aquí es que la derivada de la función es positiva. ¿Cómo sabemos que la derivada es positiva? Recuerden, una recta con pendiente positiva es una recta que apunta en esta dirección. Esta sería una recta con pendiente 0. Entonces grafiquemos aquí pendiente positiva, pendiente 0. Y por supuesto pendiente negativa sería la que a medida que nos movemos hacia la derecha la recta desciende. Entonces miren por ejemplo que aquí la derivada en A es 0, después la derivada es positiva, esta sería la tangente aproximadamente, sigue siendo positiva hasta este punto. Ahora marquemos con otro color cuando la derivada se vuelve negativa, pongámosla en verde. Miren que la recta que aquí está con pendiente 0, todas estas pendientes son positivas. Una vez pasemos el punto B, miren que las pendientes que serían las recticas verdes serían negativas, ¿cierto? Miren que cada una de estas rectas verdes tiene pendiente negativa. ¿Por qué? Porque miren, está apuntando hacia abajo cuando nos movemos a la derecha. Entonces, digamos entre el punto, si este lo llamamos C, entonces en el intervalo BC, la función f de x es decreciente. Entonces el criterio cuando la función es decreciente es que la derivada ahí va a ser negativa. Muy bien, entonces eso nos indica cuando las funciones son crecientes y decrecientes. Entonces miremos por ejemplo aquí, miremos otras gráficas. Aquí por ejemplo esta función, miren la derivada, aquí como la estoy pintando, pues la derivada sería, pintémosla como respetando digamos el código de colores, y el morado es como pendiente positiva. Miren, la pendiente de esta recta, que es aproximadamente la tangente, sería positiva, 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 positiva. Entonces, digamos, en todo el rango, en todo el dominio, perdón, de esta función, pensemos que está definida entre menos infinito e infinito, esa función va a tener derivada positiva. Mientras que esta, miren, a medida que, ¿cierto? Esta recta, o sea, si trazamos por aquí una tangente cualquiera, vemos que la pendiente es negativa, está apuntando hacia abajo. Cuando nos vamos moviendo, pues la pendiente sería negativa, negativa, negativa. Aquí, por ejemplo, podría posiblemente ser 0, pues la gráfica no nos da suficiente información, está un poquito imprecisa en ese punto, tendríamos que conocer el valor exacto de la función para saber. Pero la conclusión fundamental que le escribimos aquí a la izquierda es que una función va a ser creciente cuando su derivada es positiva y decreciente cuando su derivada es negativa. Ahora, ¿qué pasa en aquellos puntos como A, B, por ejemplo, en donde pasó de derivada negativa, ¿cierto? Pintemos la derivada negativa a la izquierda de A, de derivada negativa a derivada positiva. Entonces, cuando está pasando de negativo a positivo, entonces voy a pintarlo aquí, derivada negativa antes de A, después de A, derivada positiva. Entonces, cuando pasa de derivada negativa a positiva, viene la función tiene un mínimo local. Entonces, esta es la otra conclusión. Entonces, f de x tiene un mínimo local
en un punto cualquiera, en un punto x igual a a, si f' de x es negativa a la izquierda de a, o sea, x menor que a, es 0 en a y es positiva una vez pasemos x mayor que a, ¿de acuerdo? Este sería el criterio para saber que hay un mínimo local. ¿Y cuándo va a haber un máximo local? Pues examinemos el comportamiento alrededor de b. ¿Qué va a pasar? Pues bueno, va a ser antes de b, tracemos aquí como una línea divisoria, antes de b, la derivada va a ser positiva. Una vez pasemos b, la x supere a b, la derivada va a ser negativa. Y va a tener derivada 0 ahí. Entonces, la otra conclusión es que f de x tiene un máximo local en x igual a a si la derivada es mayor que 0 cuando x es menor que a. Pues en a es 0 cuando x es a y la derivada va a ser menor que 0, es mayor, pongámoslo con precisión, cuando x es mayor que a. Entonces aquí a la izquierda resumimos en una tablita las propiedades fundamentales que hemos deducido así muy empíricamente analizando el grafo de una función abstracta, ¿cierto? Entonces en este sentido las derivadas nos dan información sobre el grafo de la función, porque podemos ver los intervalos donde la derivada sea creciente, decreciente, donde cambia de signo, y veremos también que la segunda derivada nos va a indicar la concavidad de la función. Entonces antes de seguir, digamos, razonando así en abstracto, vamos a hacer algunos ejemplos para mostrar cómo usar estas ideas. Vamos a hacer un ejemplo. Tomemos la función f de x igual a x4 menos 2x2 más 3. Miremos esta función y vamos a analizar entonces aquellos intervalos donde la derivada es positiva, es negativa y es 0. Entonces lo primero es que podemos derivar la función. Este es un polinomio, ya sabemos cómo derivarlo. Sería 4 veces x al cubo, ¿cierto? El 4 baja, se disminuye 1 en el exponente, menos 2 veces la derivada de x2, queda 2 por 2, 4, 4x a la 1, se resta 2 menos 1, y la derivada de una constante 0. Entonces podemos sacar aquí 4x factor común, y aquí nos quedaría x2, para que al multiplicar recuperemos el 4x3, quedaría 4x3 menos 1. Entonces, como nos interesa hallar los ceros, los puntos donde la derivada es positiva y negativa, entonces típicamente pues hallamos los ceros, veamos cuando esto es 0, entonces factoricémoslo un poquito más. 4x, x2 menos 1 es una diferencia de cuadrados, que se puede factorizar como x menos 1 por x más 1. Muy bien, entonces esto nos dice entonces, vamos a ver, que los ceros van a ocurrir precisamente cuando x sea 0, x sea igual a 1, cuando este otro factor se anule, o cuando x sea menos 1. ¿De acuerdo? Entonces los ceros, los puntos críticos de esta función van a estar aquí sobre el 0, el 1 y el menos 1. Entonces, si ustedes quieren, siempre pueden graficar con GeoGebra algo y ya tienen, digamos, una pista de cómo hacer el análisis. Aquí a la izquierda vemos la gráfica de esta función. Miren, ahí se ve claramente el 1 y el menos 1 que van a ser los puntos de mínima y el 0 va a ser un punto de máxima, pero vamos a deducirlo de una manera más analítica. Entonces simplemente examinemos estos tres factores, entonces hagamos como una especie de tablita, vamos a considerar el signo de estos tres factores. Entonces tenemos el factor, pues no sé, el factor x, no el programa, sino el factor x igual a x. Aquí tenemos el factor x menos 1 y el factor x más 1. Muy bien. Entonces vamos a mirar algunos puntos claves. Muy bien. Entonces sabemos qué pasa, por ejemplo, a la izquierda del 0. Entonces vamos a hacer un grafiquito, vamos a mirar los signos, cómo se comportan a la izquierda del 0. Entonces pongamos aquí un eje real. Vamos a marcar algunos puntos sobre el eje, algunos puntos distinguidos. 1, menos 1, menos 2, 2, no sé, etcétera. Por aquí otros puntos que ya no nos interesan. En fin. Entonces miremos algo. Por ejemplo, ¿qué pasa? Miremos entonces, marquemos los tres puntos críticos.
que son el 0, el menos 1 y el 1. ¿De acuerdo? Entonces vamos a mirar estos intervalos intermedios y veamos qué ocurre en estos intervalos intermedios. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando la x sea menor que menos 1? Entonces, digamos aquí, en esta región azul. Entonces vamos a considerar x menor que menos 1. Entonces aquí pongamos x menor que menos 1 y determinemos qué signo tiene la x. Bueno, si la x es menor que, que menos 1. Si la x es menor que menos 1, pues obviamente negativa. Pongamos un signo negativo aquí. Muy bien. ¿Qué pasa con x menos 1? X menos 1, ¿cómo sería? Pues sería negativo también, ¿cierto? Piensen, por ejemplo, siempre un valorcito como menos 2. Menos 2 menos menos 1, menos 3 es negativo. Entonces este factor también es negativo. Y x más 1 es también negativo en esta zona, ¿cierto? Si uno coge menos 1,5 y le suma 1, pues tiene todavía menos 0,5. Entonces los tres factores son negativos. Entonces el producto de f' de x, que es el producto de estos tres, el 4 no va a afectar los signos, porque el 4 es positivo. Entonces el producto de estos tres factores va a ser negativo por negativo, positivo por negativo, negativo, y por el 4 digamos positivo, entonces queda negativo. Entonces en esta zona de aquí a menos infinito, toda esta zona, la primera derivada de la función va a ser negativa. Muy bien, aquí sabemos que es 0 y menos 1. Ahora analicemos entre menos 1 y 0. Entonces vamos a marcarlo con otro color. Vamos a analizar esta zonita entre menos 1 y 0. Entonces entre menos 1 y 0, ¿qué pasa? O sea, vamos a tomar x estrictamente mayor que menos 1, pero menor que 0. Y analicemos cada uno de los factores. El factor x, bueno, el factor x sigue siendo negativo, puesto que estamos por debajo del 0. ¿Qué pasa con x menos 1? Bueno, con x menos 1 también sigue siendo negativo. Por ejemplo, pongan un puntico aquí como menos un medio. Por aquí este puntico, digamos. Entonces, si ustedes cogen menos un medio, menos 1, pues sigue siendo negativo. Ahora, ¿qué pasa con x más 1? Ya x más 1, si ustedes cogen menos un medio y le suman 1, ya queda más un medio. Entonces, este factor que antes era negativo, en este intervalito que he señalado en verde, se vuelve positivo. ¿Cierto? Es pues una desigualdad elemental, es determinar cuándo x más 1 sea positivo o negativo. Si ustedes no se acuerdan, pues aquí hagámoslo aquí en un rinconcito, x más 1, cuando es positivo, esto va a ser positivo, es equivalente a afirmar que x mayor que menos 1. O sea, de aquí para allá, todo esto, el factor x más 1 es positivo. Entonces f' en este caso va a ser negativo por negativo positivo, por positivo positivo va a quedar positivo. Entonces la derivada en este intervalito verde, la derivada aquí, en este intervalito va a ser positiva. Ahora miremos entre 0 y 1. Pongamos entonces otro color, un morado, entre 0 y 1. Pongamos este otro color. ¿Qué pasa con los factores x, x menos 1 y x más 1? Entonces vamos a poner x mayor que 0 y menor que 1. Si x es mayor que 0, pues positivo, obvio. ¿Qué pasa con x menos 1 en este punto? Si cogemos un puntico por aquí intermedio, de nuevo, si ustedes quieren siempre hagan la prueba con algo intermedio, por ejemplo un medio, y le resta 1, queda menos un medio. Entonces quedaría negativo, este factor es negativo. Mientras que si el x es positivo, al sumarle 1, pues con más razón es positivo, pues no sigue siendo positivo. Entonces aquí queda positivo por positivo, positivo, por negativo, negativo, por el 4 que es positivo queda negativo. Entonces aquí vuelve y se invierten los papeles. Aquí en este pedacito, la derivada es otra vez negativa. Entonces es negativa aquí, cambió a positiva, cambió a negativa. ¿Y qué pasa de 1 en adelante? Pues de 1 en adelante, vamos a ver, de 1 en adelante, marquémoslo con otro color, pues pongámosle otra vez el color verde, si ustedes me permiten aquí. Bueno, no, marquémoslo con el color negro. Para no repetir más colores. ¿Qué pasa cuando x es estrictamente mayor que 1? Cuando x es estrictamente mayor que 1 es positivo la x, obviamente. El x menos 1 es positivo y el x más 1 es positivo. Ya todo es positivo. El producto de todas estas cosas es positivo. Entonces la derivada en todo este tramo de aquí en adelante, del 1 para adelante,
hasta más infinito, aquí sería como hasta menos infinito, hasta más infinito, esta derivada va a ser positiva. Entonces la derivada es negativa hasta menos 1, positiva entre menos 1 y 0, y negativa entre 0 y 1, y positiva otra vez entre 1 y más infinito. Entonces, ¿qué información deducimos de ahí? Entonces, según el criterio, aquí lo tenemos otra vez a la izquierda, lo he vuelto a traer aquí a la izquierda, es la función va a ser decreciente, f de x va a ser decreciente entre menos infinito y menos 2. Abierto o cerrado, no importa, es una cuestión de convenio, pues si ustedes quieren pueden ponerlo abierto o cerrado. Muy bien, va a ser, segundo, la función f de x va a ser, ¿dónde más va a ser decreciente? Bueno, donde la derivada es negativa, va a ser decreciente aquí, unido también entre 0 y 1, ¿de acuerdo? Porque la derivada era negativa entre 0 y 1 y negativa entre menos infinito y menos 1. Ahora, ¿dónde va a ser creciente la función? ¿En qué intervalo va a ser creciente? Donde la derivada sea positiva, que es entre menos 1 y 0. Como ustedes quieran ponerlo abierto o cerrado, es una cuestión de convenio, porque no tiene sentido decir que es creciente en menos 1, no. Es entre menos 1 y 0. De hecho, pues si ustedes quieren, hagamos este convenio, quitemos siempre los extremos para que después los señalemos como puntos de máxima o de mínima. Entonces va a ser creciente entre menos 1 y 0, y va a ser creciente nuevamente entre 1 e infinito. Entre 1 e infinito la derivada vuelve a ser positiva. Tercera información, entonces ahora sí vamos a catalogar cada punto. ¿Qué pasa con el punto x igual a 0? Detengámonos aquí. La derivada pasó de positiva a negativa. Entonces, según el criterio que tenemos aquí a la izquierda, este sería un máximo local. De otro lado, ¿qué pasa con el punto x igual a 1? Con el punto x igual a 1, detengámonos aquí, la derivada pasó de negativa a positiva. Entonces va a ser un mínimo local. Y el punto x igual a menos 1. Bueno, lo podría haber hecho primero. Punto igual a menos 1 nuevamente pasa, miren, de negativa a positiva, entonces también va a ser un mínimo local. Me estoy guiando pues por el criterio que aquí lo tengo a la izquierda para que ustedes lo recuerden. Ahora sí, entonces miren la función nuevamente, la que tenemos aquí la teníamos al principio, desde el comienzo de la clase, y miren que la función coincide perfectamente con este análisis, con esta información que provee la primera derivada de la función. Bueno, con esto hemos llegado al final de esta clase y los invito para que continúen viendo este curso virtual de cálculo diferencial. Muchas gracias por su atención.